Hola, bienvenido aquí a tu espacio, en donde ya sabes que siempre te cuento mis sentires y emociones desde el fondo de mi corazón. Tú me ves con la misma ropa que el episodio anterior, pero sí, efectivamente los grabé seguidos para no perderle el hilo. ¿Sí? Nos quedamos en donde decimos que, bueno, donde te cuento de que mi padre dice que se va a las 2 y que yo voy y les digo a mi tía y a mi mamá, porque todavía no llegaba mi hermana, también venía en camino, que vive en la misma ciudad, pero más retirado de con mi mamá, y pues por el tráfico sí se tardaba un poquito, y pero también ya venía. Entonces le digo a mi tía y a mi mamá que mi papi dice que se va a las 2, pero le digo, no sé, no me dijo si a las 2 de la tarde o a las 2 de la madrugada, y eran entre 9:30 y 10, por ahí. Entonces, pues ya mi mamá toda nerviosa, le tiemblan las manos y empieza y agarra la cajetilla de cigarros y empieza a fumar uno tras otro, y le dice a mi tía, vamos a hacer comida porque ahorita llega Vic, mi hermano, llega mi hermana, o sea, llega la gente y vamos a empezar a hacer comida, pero realmente el decir vamos a hacer comida fue una forma como de escape para mantenerse ocupada y no estar pensando en la partida de mi padre, porque pues sí había comida y lo de menos era mandar comprar algo y comer, pero ella quería mantenerse ocupada, ¿no? Y bueno, pues mi tía, como ya lo dije, siempre estuvo apoyándonos en todo momento, y claro que le dijo a mi mamá, sí, claro que sí, vamos a hacerlo. Y ahí estaban las dos en la cocina. Entonces yo regreso con mi papá y le digo, él sigue dormido, y le digo, que ahorita le digo, ya viene Vico en camino, o sea, le voy platicando al oído, le digo, ahí viene Vico en camino con toda la familia, ya me lo llega mi hermana, también con toda la familia, y para esto pues yo ya les había avisado a todos, ¿verdad? Por teléfono. A mi hermano le dije, tú tranquilo, o sea, mi papá sí te va a esperar, tú tranquilo, porque ven en carretera y ya sé que maneja a gran velocidad. Yo le dije, tú tranquilo, porque en lugar de uno van a ser varios después los que vamos a tener que cremar. Le dije, así que no, tú tranquilo, no pasa nada, mi papi te espera, no se va a ir sin antes verte, pero vente tranquilo. Él quiere que vengas tranquilo, a velocidad moderada. A mi hermana no le dije a su esposo, porque mi hermana también es como mi mamá, muy nerviosa, y yo dije, capaz de que se viene manejando y le pasa algo, ¿no? Entonces le dije a mi cuñado de mi papá y todo, y pues creo que ya venían también en camino. Llegaron todos y pues sí, más o menos cerca de la 1 por ahí, y pues sí, llegaron con hambre y todo, y bueno, obviamente primero vieron a mi papá, lo saludaron y todo, y luego ya daron a comer. Mi papá les dijo, como pudo, porque ya no hablaba, en ese momento que me dijo que se iba fue así muy leve, pero no hablaba realmente. Pero en ese momento sí les dijo, así que con la mano les decía, pero con la mano no levantada, con la mano aquí abajo, porque ya no se podía mover. Les decía así, que se fueran a comer. Entonces ya pues los saludaban y todo, y ya pues ya todos en la cocina, en el comedor, comiendo y
todo, no, todo normal, aparentemente, ¿va? Pero todo el mundo estaba nervioso, todo el mundo estaba angustioso, todo el mundo traía ese sentimiento a flor de piel, todo el mundo trataba de ocultar, de esconder ese sentimiento, ¿no? Esa emoción, ese sentir. Pero como conocíamos a mi papá y como él ya lo había dicho en la Navidad y en Año Nuevo, que quería que todo estuviera normal, que quería que la casa estuviera alegre, que la casa se escuchara música, que en la casa siempre hubiera risas, sonrisas, todo. Entonces, digo, no teníamos música, pero sí, el platicar, el todo eso, ¿no? Entonces le digo, pues yo me quedo ahí con él. Llega mi marido, llega mi hijo, los atiendo y sigo estando con mi papá. Así pasó toda la tarde. ¿No es cierto? Pasó que en la tarde mi hermana, pues sí llora, se suelta llorando en el cuarto de mi mamá. Y dice que, y yo le digo, no llores, mi papá no te quiere ver, no quiere verte ni escucharte llorar, él no quiere que llores. Y ella dice, es que mi papá nunca me ha dicho que me ama. Mi papá era de pocas palabras de amor, ¿no? No era tan amoroso, sí nos quería mucho, pero no era expresivo, porque así fue de alguna manera educado, yo creo. Entonces no era expresivo, él con una palmadita ya te estaba diciendo que te quería mucho, o era un tipo de abrazo, ¿no? Yo era la más, como tenía más comunicación con él, estaba más pegado a él, y él y yo platicábamos mucho y nos decíamos las cosas como iban. Igual si yo estaba molesta, le decía lo que me molestaba de él y todo. Y él igual también me decía lo que le molestaba de mí. Entonces, de alguna manera, yo sí llegaba y lo abrazaba, y él se dejaba, o sea, no es que me rechazara. Él no me podía dar el abrazo porque no estaba acostumbrado, pero sí aceptaba mis abrazos. Entonces, mi hermana también es así, un poquito seca. Sé que nos ama a todos, pero le cuesta demostrarlo. Entonces, mi papá así era. Pero yo llegaba y lo abrazaba y lo besaba y le decía, y no desde que estaba enfermo, o sea, desde hace muchos años. Yo fui la primera en que empezó a decirle te amo, y él me decía, ¿cómo me vas a amar? O sea, para él la palabra te amo es entre dos personas, hombre y mujer, entre una pareja. Y yo le decía, no hombre, ¿que no has oído la canción de José José? Cualquiera puede querer, pero amar es otra cosa. Le dije, y yo a ti te amo. Entonces yo me lo cotorreaba con ese tipo de cosas. Entonces de hace muchos años yo siempre le decía, ay no papi, es que yo te amo. Y él lo único que me decía era, yo también. O sea, ya con eso para él ya era decir que también me quería. O sea, ya era una expresión de amor. Y entonces, bueno, pero mi hermana no era así y mi papá tampoco, pues entonces ella estaba sentida, dolida o no hallaba cómo soltar el llanto y decía que mi papá nunca le había dicho que la quería. Entonces yo, pero claro que sí te ama, o sea, le digo, todo este tiempo te lo ha demostrado, todos estos años. Le digo, ¿quién ha sido la consentida? Porque sí, para mi papá yo era su confidente, su amiga, su hija mayor, su fortaleza, pero mi hermana, la más chica, era su consentida, era la que apapachaba, era la que
protegía de todo, él sentía que era vulnerable a cualquier cosa, entonces siempre la trataba de proteger de todo. Total que bueno, yo le dije, no, mira, ahorita vas a ver que sí te lo va a decir. Entonces fuimos los tres y mi mamá, estábamos los tres ahí alrededor de su cama, junto con mi mamá, y yo le susurro en el oído, porque la verdad, increíble, pero es cierto, si a mi voz reaccionaba mi papá. O sea, si se fijan, o sea, si meditan cómo el vínculo entre él y yo estaba así, súper unido, penetrado, más allá de ser padre e hija, o sea, había un vínculo especial. Total que a mi voz reaccionaba. Si escuchaba mi voz reaccionaba. Entonces yo le susurré en el oído y le dije, papi, aquí está Sandra, que es mi hermana. Le dije, aquí está Vico, que es mi hermano, y está mi mamá. Y ellos, le dije, Sandra quiere saber que la amas, quiere escuchar de ti, que la quieres, que la amas. Y entonces él, como pudo, porque ya pues como ya no hablaba bien, pero sí se le entendió, dijo, los amo mucho. Lo dijo pausado, o sea, los amo mucho. Y estoy orgulloso de ustedes. Si yo lo dije pausado, bueno, él lo dijo de esa manera pausado, pero arrastrando la voz, que yo no podría hacerlo ahorita, si no se los haría tal cual. Pero así pausado y arrastrando un poquito la voz, porque pues ya estaba mal. Pero así lo dijo, que nos amaba y que estaba muy orgulloso de nosotros. No, pues claro que tanto a mi mamá como a mi hermana, pues se le soltaron las lágrimas, ¿no? Y pues, obviamente ahí también le dijimos que nosotros también lo amábamos mucho, que estábamos muy orgullosos de él. Y yo le dije que estaba muy agradecida con Dios, con la vida y el universo de haberlo tenido como padre. Que si tuvo en algún momento algunos errores como padre, yo no lo juzgaba, que yo no era nadie para juzgarlo, y que al contrario, que gracias a todo eso soy quien soy, porque me enseñó a ser la persona que soy. Él siempre me alentaba a ser fuerte, me alentaba a ser independiente, a no depender de terceras personas para lograr o hacer lo que yo quisiera hacer. Y siempre me decía que no me debería de quedar callada. Y por eso es que a mis 55 años, próximamente 56, estoy haciendo este podcast para expresar mis emociones, mis sentires, compartir mis experiencias y, en la medida que yo pueda, ayudar y apoyar a otras personas a liberar esas emociones que tienen ahí dentro de su corazón, que las atormenta o las frena, porque realmente las emociones guardadas te frenan. Entonces hay que sacarlas, y cuando digo hay que decirlas en voz alta, no me refiero a gritarlas, sino a decirlas para ti misma. O sea, no es necesario decírselos a los demás, pero si tú te lo dices, lo reconoces ante a ti misma,
en un espejo, que te digas, yo Lorena, en un espejo, yo Lorena, o yo Pedrita, o yo Juanita, o como te llames, hombre o mujer, te digas, reconozco y siento furias por esto y por esto, o siento alegría por esto, o ya no soporto y necesito decir que me molesta esto de fulanito, de fulanita, de mi trabajo, de mi marido, de mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso es levantar la voz, sacar tus emociones. No importa que estés en un cuarto y nada más estés tú sola frente al espejo, pero ya lo dijiste, o sea, ya salió de aquí, ya salió al exterior. Y con eso ya te estás liberando. Y vas aprendiendo a sacarlo y a decirlo. Bueno, pero sigamos con el proceso de mi padre, ¿no? Para no desviarnos tanto. Entonces, bueno, pues quedó en que nos dijo que ya nos quería, que nos amaba y todo. Y para esto, pues ya eran las 2. Entonces yo le dije a mis hermanos, a mi mamá, a mi tía, le dije, no se fue, ya son las 2 y no se ha ido, entonces ya no se fue a las 2. Le dije, capaz de que es a las 2 de la mañana. Entonces mi hermana, pues de alguna manera la entiendo porque la conozco también. La conozco muy bien, sé su sentir, o sea, conozco cómo es, ¿no? Sé su temperamento, no es que conozca sus emociones porque las guarda y no las expresa. Entonces no la conozco, pero sí conozco su temperamento y su carácter y su forma de ser. Esa situación pues la dejó devastada el escuchar a mi papá porque ella adoraba a mi papá, adoraba, o sea, no había cosa más importante o que le iluminara a ella el día que mi padre. Entonces, pues ante esto, pues a ella le duele, quiere seguir llorando, quiere desahogarse, pero sabe que ahí no puede hacerlo como ella quisiera. Y entonces agarra a su familia, algo chistoso, porque así nos dio gracia en su momento, aún estando ahí con mi papá, nos dio gracia de que dice, bueno, ya me voy. Y le volteamos y le dijimos, ¿ya te vas? Sí, ya me voy. Regreso el lunes. Entonces, así como que el lunes, si mi papá igual y no aguanta llegar al lunes, ¿cómo que regresaste? Sí, ya me voy, regreso el lunes. Entonces mi mamá sí iba a ir así como que no, ¿cómo crees que te vas? Tienes que venir mañana o estar al pendiente. Y ya le dije, mira, ma, eso dice, mañana viene, déjala que llore y se desahogue allá en su casa como ella quiere desahogarse. Y bueno, así quedó. Así quedó, ella se fue y nosotros nos quedamos ahí. Para esto, pues bueno, mi esposo se lleva a mis sobrinos, los hijos de mi hermano, y a mi hijo. Y se los trae a la casa. Y nada más nos quedamos pues mi hermano y yo y mi cuñada. Ahí con mi mamá, mi papá y mi tía. Y entonces pues ya llega la noche, que si cenamos algo, bueno, cenamos algo ahí, cenamos algo ligero y todo, y mi mamá había hecho una olla, no exagero, una olla grandísima de café, de como esos, café de olla, muy rico por cierto. Para cualquiera, o sea, ella decía, pues para cualquiera que llegue, si quiere una tacita de café, ¿no? Porque aparte, pues estamos hablando que era en enero y acá en el norte se hace algo de frío. Entonces, pues ya mi hermano agarra así un tarro como de al litro
él es muy cafetero. Y pues no, yo también soy muy cafetera, pero agarro una taza grande, pero no de a litro, una taza grande que tenía mi mamá. Y pues estamos en el cuarto, él y yo, ya era hora de que a descansar, aunque nadie descansaba, esa era la realidad, nadie descansaba. Nadie descansaba por la situación. Mi tía le da una pastillita para dormir a mi mamá, porque mi mamá sí tenía que descansar, porque sí ya también ya no estaba bien, o sea, no estaba enferma ni nada así como tal, pero pues sí se estaba desmejorando, ¿no? O sea, su físico ya no estaba tan fresco, se puede decir. Y pues mi tía le daba su pastita para dormir y todo, y mi tía dormía con ella, en el cuarto con ella para estarla cuidando y todo. Y en otro cuarto pues mi cuñada, ¿no? Y pues se supone que mi hermano, pero mi hermano dijo que no, que él iba a estar conmigo. Yo dormía con mi papá. Yo ya les había dicho que yo acerqué el tocador y quité todo lo que había en el tocador y puse una colcha y ahí tenía mi almohadita y ahí me acostaba con él. Entonces yo estaba ahí pegada con él y mi hermano dijo, no, yo también me quedo contigo. Y yo le dije, ¿estás seguro? ¿Estás preparado para esto? Porque él nunca había estado presente con una persona que parte de este mundo. Y en lo personal, pues yo sí he estado con personas que se han ido. Entonces yo sé cuando es su último suspiro, cómo se van. Porque lo he vivido con otros parientes. Pero mi hermano no. Y mi hermano es muy noble de corazón, es muy sensible. Entonces yo le decía, ¿estás seguro que quieres estar, que quieres verlo? Sí, yo aquí voy a estar contigo. Dije, no, es que lo que viene no es nada fácil y te puede ocasionar pues sí, un trauma que después no puedas lidiar con él, procesarlo y tengas pesadillas o emocionalmente te cueste después hasta dormir o algo. Y él me decía, no, yo quiero estar contigo. Bueno, total que yo de un lado y él bajó el barrote y él estaba así en la cama de mi papá, porque normalmente estaba en alto y mi hermano es muy alto, entonces estaba sentado y él estaba recargado así en la cama. Entonces nosotros le empezamos a poner su música. Yo le puse su música con mi celular, se lo puse así en la almohada, cerca de su oído. Yo hablándole y diciéndole, papi, estamos aquí. Mi hermano, no quería decir nombres porque quiero evitar nombres, ¿no? Porque este podcast se trata de mí, no de exponer a terceras personas. Pero bueno, yo le decía a mi papá, aquí está mi hermano, decía el nombre, le dije, estamos los dos contigo, y cada uno le tenía así la mano, le agarrábamos la manita a mi papá. Y yo le decía, estamos aquí, te queremos decir que te queremos mucho, que estamos orgullosos de ti, que siempre fuiste un buen padre. Y claro que yo no le iba a mentir, ¿va? En nada, ni porque, o sea, a mí me parece, y se va a escuchar muy feo decirlo, pero a mí me parece de muy mal gusto y que no es correcto. No es correcto decirle a alguien que se está muriendo, ay, fuiste la mejor persona del mundo,
o mentirle en alguna otra cosa. Entonces, bueno, yo nunca he mentido y no le iba a mentir a mi papá. Y yo le dije, va, te amamos mucho, te queremos mucho, fuiste un buen padre. Y yo hasta en broma, o sea, volvemos a lo mismo, yo seguía siendo la misma por él. Y yo le decía, pero no te sacaste la estrellita. No fuiste la maravilla, ni el Superman que esperábamos, ni el superhéroe que esperábamos, pero sí fuiste un buen padre, hiciste un buen trabajo como papá para nosotros, te lo agradecemos y estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que lograste, lo que dijiste, lo que hiciste, y eso siempre te lo vamos a agradecer y lo vamos a recordar toda la vida. Y entonces le dije, lo digo por mí y lo digo en nombre de mis hermanos. En ese momento le rodó una lágrima. Ya para ese entonces él sí ya no hablaba nada, ni abría los ojos para nada, para nada. Ya ese sábado, ya en la tarde, después de que nos dijo que nos quería, ya no volvió a abrir los ojos, ya no volvió a mencionar ni una palabra, ni un sonido, nada, ya nada, nada. Ni tampoco le lloraban los ojos de algo, no. Y eso que yo le ponía gotitas, pues para que se le lubricaran y los ojos, y yo le ponía le humedecía los labios para que no se le secaran, porque eso es lo que se tiende a hacer, que se va perdiendo líquido en el cuerpo y se va secando el cuerpo. Entonces, para que no se secara, con el mismo goterito le humedecía, y un algodón le humedecía los labios por dentro. O sea, yo le abría la boca y para que se le humedeciera. Ya no es que se tragara la gotita de agua, sino que le humedeciera nada más los labios. Y en los ojos pues le poníamos gotitas lagrimales para que no se le secaran ni se le pegaran tanto los ojos, los párpados. Pero pero ya no decía nada, ya no hablaba nada. Bueno, en ese momento que le dije todo eso, se le corrió una lágrima. Y entonces le dije a mi hermano, ya se la limpié y le dije a mi hermano, mira, quiere decir que se está escuchando. Que aunque parece que no, pero sí está todavía en el subconsciente, todavía escucha. Le dije, vamos a ponerle su música. Entonces agarro mi celular y le pongo la Ley del Monte con Vicente Fernández, y en volumen bajo, pero que a la vez estuviera pegada a su oído. Y eso le agradó, porque hizo una mueca como de gusto, o sea, no sonrió, pero así una pequeña mueca de que nada más un cachete se le movió así poquito, y le dije, mira, sí le agrada. Le dije a mi hermano, le digo, sí le agrada escuchar la música que a él le gusta. Entonces, pues ahí estábamos los dos, mi papá la estaba escuchando y nosotros, mi hermano y yo, cantándola en voz bajita, ¿va? Porque todos estaban dormidos. Entonces, se la cantábamos. Y se terminaba y se volvió a poner, y se terminaba y se volvió a poner, ¿no? Y luego ya se la cambié y le puse Llamarada. Y también, terminaba y se volvió a poner, terminaba y se volvió a poner la canción. Y nosotros la cantábamos junto con él. Que nosotros desde niños no las sabíamos esas canciones, porque toda la vida, que yo recuerdo toda la vida la escuché, pues eran las preferidas de mi papá. Y entonces siempre se escucharon. Y entonces le dice
una de esas, cuando ya las últimas 2 canciones, ya le dije, ahora vamos a alternar. Vamos a ponerle Ley del Monte y luego Llamarada. Entonces le puse Ley del Monte y se le empiezan a rodar lágrimas de los ojos, pero ya no era de uno, sino de los 2 ojos. Pero no así que, estuvo llore, no, sino que salía una lágrima, rodaba y luego salía otra, o sea, muy lento. Y pues claro que mi hermano también estaba moqueando, ¿va? Ver esa acción, claro que te duele, claro que duele el alma, verlo, sentirlo. Y sí, ahí es donde ya nosotros veíamos el reloj y decíamos, no, ya, son las 2. Yo creo que ya se va. Y no se iba, ¿verdad? Seguimos escuchando música y yo le limpiaba y yo le decía, papi, no te preocupes, todos vamos a estar bien. Yo te prometo que voy a estar al tanto de la familia, que cualquier cosa que ellos necesiten, siempre estaré con ellos, no los voy a abandonar, siempre vamos a estar unidos. Mi mamá va a estar bien, tú no te preocupes por ella va a estar bien, va a tener las atenciones que debe de tener, siempre vamos a estar con ella. Mi hermana siempre va a contar con mi apoyo, o sea, yo le hice promesas de que iba a cuidar a la familia. Y mi hermano también, ¿verdad? De que dijo que también iba a procurar estar todo bien y que íbamos a estar unidos, siempre vamos a estar unidos. Y entonces ya seguimos escuchando la música y de repente le sale un suspiro, un sobresalto, pero no feo, ni grotesco, ni nada, o sea, simplemente un respiro fuerte. Entonces, pues obviamente estábamos nosotros pegados ahí a la cama, pues mi hermano a la cama y yo casi creo que pegado a su cara. Entonces, mi hermano sí se asustó, dijo, caray, ¿qué pasó? Y yo le dije, pues ya, ahora sí está dando sus últimos suspiros. Y yo le dije, gracias, papi. Dijiste que me ibas a regalar tu último suspiro y me lo estás dando. Descansa, que tu cuerpo, tu mente descansa y sigue adelante. Ve a donde tengas que ir, porque él dijo que no iba a ir al cielo, él dijo que iba a ir al universo, que él iba a explorar nuevas galaxias. Ese era su pensamiento. Yo le dije, ve a donde tengas que ir, despréndete de tu cuerpo, ve. Si ves una luz, sigue la luz. Si ves a alguien que tú amas, que ya no está, síguelo, o sea, todo es para bien. Tú vas a estar bien y nosotros vamos a estar bien sabiendo que tú estás bien. Dio otro suspiro y ahí quedó. Y ya no respiró. Entonces, lo que hice es que, bueno, teníamos para escuchar el corazón por mi tía, la que es enfermera. Entonces, pues ya, yo escuché su corazón, ya no había latidos, ya ves la prueba que le ponen del espejito y todo, y su cuerpo se empezó ya a soltar totalmente, ¿no? Entonces ya le dije a mi hermano, no, pues ya me fijé en la hora, eran las 4 o 5 de la mañana, entonces
le dije, a mi mamá, son 4 o 5, hay que grabarlo porque hay que darle la hora al doctor que va a hacer pues el acta de defunción. Le dije, hay que acomodarlo y pues ya moví todo lo que teníamos que mover de donde yo estaba acostada, mi mueble y demás, o sea, el tocador y todo lo hice a un lado. La cama de él lo acomodamos la cama, le acomodamos su pijama, le puse las manos aquí al centro, le acomodamos la cabeza, ahora sí le bajé estaba totalmente plano la cama. Y ya le dije, ¿sabes qué? Vamos a despedirnos de él como última despedida, antes de avisarle a mi mamá y a Nancy, a mi cuñada y a mi tía y a mi hermana, ¿verdad? Y entonces, pues sí, eso fue lo que hicimos. Primero nos despedimos él y yo, mi hermano y yo de él, y luego ya salí. Para esto pues la quijada tiende a caerse, a abrirse, pues ya se la amarramos con una venda para cerrársela, y pues ya le hablé a mi mamá, a mi tía, a mi cuñada, le hablé por teléfono a mi esposo para que trajera a los niños, le hablé a mi cuñado para que viniera mi hermana, pero con mucho cuidado y todo, y ya y ya pues ya entraron todos a verlo. Mi tía volvió a tomar los signos vitales y todo, y pues sí, ya no estaba. Pero yo ya lo sabía porque, pues digo, no es la primera vez que me toca, y sé lo que hacen los médicos cuando los signos vitales que toman, que verifican una y otra vez. Entonces eso hice, ¿no? Verificar varias veces. Y ya mi cuñada les habló a mis tíos, hermanos de mi mamá, hermanos de mi papá, y obviamente yo le hablé a mi tío, el que siempre iba a ver qué se ofrecía, pues para ya de una vez le hablar a la funeraria y todo eso. Y ya se le dijo, va a ser cremación directa a los hermanos de mi papá. Le dije, así que la funeraria viene a tales horas, por si quieren venir a despedirse, pues adelante. Porque fueron indicaciones de mi papá. O sea, no quería estar más tiempo, y aparte no lo podíamos dejar más tiempo así, porque luego el cuerpo se empieza a hacer muy tieso y empieza a cambiar de color. Entonces él todavía estaba muy rosita, muy así, su piel todavía estaba bien. Entonces no podíamos esperar más tiempo a que más gente viniera a despedirse de él, pues no, ya lo iban a encontrar en otras condiciones que mi papá no quería estar en estas condiciones. Y bueno, pues así fue el que se hizo, se despidieron mis tías y todo, vino la funeraria, se lo llevó, y en lo que pues hacen el trámite, o sea, yo me fui, la funeraria llegó con el doctor, extiende todo, se hacen todos los trámites que se tienen que hacer, y al final se va, me dicen a tales horas se le entrega las cenizas. Se fue a las 4 o 5 de la madrugada del 14 de enero. O sea, él cumplió un 12, y el 14 de enero del 2018 él partió. Casi se va la hora que él dijo, pero no. Y pues bueno, mientras él estaba en otro proceso de cremación y demás, pues nosotros estábamos en casa, pues obviamente se organizó un desayuno ya con los tíos todos ahí, pues para explicar las últimas horas de mi padre y demás y todo.
me entregaron las cenizas y mi hermano se quedó todavía un día más. Fue el domingo, en la tarde, ahí en la casa, pues se estuvieron las cenizas. Todos esperaban, o sea, toda la familia esperaba, primos, tíos de ambas partes, cuñadas por parte de mi esposo, esperaban rosario, esperaban alguna oración, esperaban una misa, esperaban algo. Y no, nada más en la mesa del comedor se puso la ceniza, se puso una foto de mi padre y un arreglo floral, y tan, porque así lo solicitó. Entonces, pues ya como que todo el mundo estaba sentado esperando algo, ¿no? Yo les dije, me paré enfrente y les dije, no va a haber misa, no va a haber rosarios, no va a haber rezos, porque así lo solicitó mi papá. Si alguien quiere rezar, alguien desea hacer una misa en su nombre, adelante, pero no estarán las cenizas de mi padre. Esa fue su voluntad y así va a ser, así se va a respetar. Y así fue, todos se quedaron asombrados, que ahí es donde digo que pues yo creo que me juzgaron, me señalaron, me criticaron, yo creo que murmuraron de mí, de mi frialdad, de mi temple, o sea, se dijeron muchas cosas, entre murmullos y a mis espaldas. Pero realmente a mí no me interesó, porque yo había quedado bien con mi papá. Y puedo decir que mi papá se fue con un semblante de paz, de relajación en todos sus músculos, no hubo tensión, o sea, realmente se fue feliz. Él se fue muy en paz con él mismo y con lo que había logrado aquí. Y eso se vio reflejado en su rostro y en los músculos de su cara y demás. Entonces con eso, pues digo, pues bendito Dios, que fue piadoso y que eso es una prueba de que mi papá era muy buena persona, un gran ser humano que tuvo la dicha de irse y pues prácticamente quedarse dormido. Digo, el infarto a todos les da. Y ese espasmo de que te levantas, pues a todos les da, aunque sea un infarto, pero realmente sí quedó dormido, ¿no? Y pues ese viene siendo el final, donde se apaga la luz de la habitación, se apaga la luz de una vela, pero bueno, pues encendemos otras con fe, con esperanza, por los que estamos aquí, por seguir adelante, por seguir aprendiendo a vivir con su ausencia, a disfrutar de su memoria de diferente manera, ya no con una tristeza y una nostalgia dolorosa, sino con una nostalgia de alegría, una nostalgia de orgullo, y con eso nos quedamos todos. En lo personal, me quedo con esos pequeños momentos que solamente él y yo vivimos, con ese pacto de amor, que muchos lo pueden entender, muchos no. Con esa sincronía de pensamientos, de sentires que él y yo tuvimos, con eso me quedo. Y claro, que también me quedo con sus cenizas que están en el patio, que están en una maceta, y que sigue vivo mi padre a través de la planta. Entonces, bueno, físicamente no está, pero su esencia sigue viviendo a través de una planta.
Y si me dicen que si tengo ¿he soñado con él? No. ¿He sentido su presencia? No. ¿He visto sombras de él? No. O sea, no. Yo creo que en ese plano ambos nos dijimos todo lo que nos tenemos que decir. Nos amamos y quedamos muy bien. Que entonces él no tenía por qué revelarse, ni hacer su presencia, ni poner su energía frente a mí. Porque todo estaba dicho y quedamos en esa estabilidad, en ese equilibrio y en esa armonía o en esa sintonía ambos, ¿no? Entonces, cuéntame, dime si has pasado un proceso así, ¿cómo te sientes? Platícame y dime si estoy bien, estoy mal, o tú qué piensas de lo que yo hice. ¿Ok? Te leo en los comentarios. Quédate con la bendición de Dios y que el universo te llene siempre de energía positiva.